Familiares del ecuatoriano fallecido en Jersey City, Estados Unidos, lamentan la partida de Douglas Rodríguez. Viven momentos de angustia. María Verónica Henke informa. Nos encontramos en la ciudad de Las Acacias, en el sur de Guayaquil, donde en estos momentos se encuentran reunidos los familiares del compatriota ecuatoriano que falleció en el último tiroteo registrado en Estados Unidos, específicamente en Jersey City, y quien en ese momento se encontraba a cargo de una tienda judía. Conversamos con sus familiares. Estábamos preocupados porque no sabíamos nada, sabíamos que había balacera, no había comunicación y no nos quedó otra, nosotros como familia, unirnos y estar en un solo sentir, clamando, orando, pidiéndole al Señor que cubriera la vida de nuestro hermano. Y a las 9 de la noche, más o menos a esa hora, ya nos llamaron a confirmar que mi hermano estaba dentro de la lista de las personas que habían fallecido en ese tiroteo. Sí, realmente nos tiene consternados. Es una situación que ninguno de nosotros esperábamos. Sí, realmente teníamos una comunicación muy abierta, rápida. Siempre él estaba muy atento a toda la familia, a mi madre, a mis hermanas, a cada uno de los sobrinos. Siempre había esa ternura, ese aprecio, ese cariño para todos y estábamos muy bien. Y en momentos antes también él estaba compartiendo en las redes, o sea... es lamentable. Se conoce que otras 5 personas más también fallecieron en este incidente, incluido un policía. Al momento, las autoridades estadounidenses están investigando para determinar qué ocurrió, si se trató de un delito de odio o también de un acto terrorista. Cabe resaltar que hace una semana también falleció un ecuatoriano, un guayaquileño en suelo estadounidense. Otros temas, amigos. Debido a la actividad eruptiva del volcán Sangay en la provincia de Azuay y Cañar, se reportó la caída de ceniza. Las autoridades pidieron a la ciudadanía cubrir sus vías respiratorias y utilizar gafas para evitar complicaciones. Es como amaneció Cuenca este miércoles. Un manto gris cubría toda la ciudad. Se trata de polvo volcánico que provenía del volcán Sangay que elevó su actividad eruptiva. Lo que estamos viendo desde el día de ayer y hoy también es un polvo de ceniza, es una nubosidad que se está dando porque tenemos algunos gases y emisión de ceniza en el volcán Sangay con una dirección sur-norte. Con el paso de las horas era más densa la capa de ceniza y polvo. Toda la ciudad se vio afectada, al igual que cantones como Paute, Huachapala, El Pan y Sevilla de Oro. En este momento teníamos variabilidad con un índice muy alto de presencia de material particulado que demanda tener ciertas precauciones. El nivel de alerta es bajo, no amerita la suspensión de clases en la provincia. Donde sí se suspendieron las actividades fue en el aeropuerto de Cuenca. Asimismo existe el monitoreo constante de las plantas de agua potable. En nuestras plantas, las 3 principales que son el Cebollar, Tixán y Sustag, están trabajando en condiciones absolutamente normales. En tanto, en las calles los ciudadanos comenzaron a utilizar mascarillas y gafas. Como a las 10 de la mañana me parece que empezó a caer un poco más, entonces sí nos irritó un poco la garganta y nos dio un poco de tos. Las autoridades recomiendan proteger nariz y boca, utilizar gafas para evitar problemas y mantenerse atentos a los canales oficiales. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Antes del traspaso administrativo de la Hacienda La Clementina, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria autorizó un cambio de estatutos con lo que se pudo concretar el traslado. Sigue siendo un misterio si el crédito por $78 millones es pagado por los nuevos dueños. De ser ciertas las denuncias detrás del traspaso administrativo de La Clementina, no solo se afectaría a los 1.900 trabajadores supuestos dueños de la hacienda, sino a todos, pues aún hay $74 millones de dinero del Estado otorgados en crédito, que muy pocos saben si se sigue pagando o están dispuestos a decirlo. Como sabemos, fue en marzo del 2018 cuando la cooperativa de trabajadores de La Clementina, Cooproclen, transfirió todos los derechos de negocios de la hacienda a Cobal Management de Víctor y Ludmila Kovalenko. La relación entre los rusos y Miguel Macías Ulloa se da a través de Caterina Kovalenko, hija de los extranjeros y esposa de Miguel Macías Ulloa. Este a su vez es hijo de Miguel Macías Huerta, exdirector de desarrollo del Grupo Novoa. Venía
sirviéndose más bien de la hacienda desde mucho antes, incluso cuando pertenecía a Corporación Novoa, a través de su padre adicionalmente. Como además conocía el giro de negocios, se conforman diferentes compañías proveedoras de servicios a esta administradora rusa. Pero antes de que entre los trabajadores con sus 2 fideicomisos con los que se garantizaba el pago del crédito y la Corporación Financiera Nacional estén los rusos, ocurrieron varias cosas. La CFN confirmó que al ser consultados sobre el negocio entre los rusos y la cooperativa, ellos advirtieron que como se comprometían bienes con los que se iba a pagar la deuda, el contrato celebrado con los rusos no surtía efecto jurídico, pues la cooperativa estaría incumpliendo sus propios estatutos. Entonces, inmediatamente pidieron un cambio de estatuto a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ellos autorizaron a la cooperativa a firmar convenios con terceros y listo. El traspaso de negocio, explotación y comercialización de la hacienda bananera más grande del país, aún en deuda, hacia una empresa creada solo 3 semanas antes de que se firme el contrato, con dueños rusos de quien hay muy poca información en Ecuador, se dio y durante 15 años, mientras se suma una nueva denuncia en la Fiscalía, donde desde hace varios meses atrás ya hay al menos 3. Dayana Monroy, 24 horas. En el gabinete binacional realizado en Colombia, el presidente Lenín Moreno confirmó que en los próximos días el país conocerá detalles de las manifestaciones de octubre. Reiteró que el gobierno anterior tiene responsabilidad en los hechos violentos. Fue en el 8º Gabinete Binacional desarrollado en Cali, Colombia este miércoles, donde el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió fuertemente a las protestas ocurridas en octubre pasado. Indicó que en varios países de América Latina se infiltraron grupos criminales para desestabilizar a los gobiernos. Y grupos que tienen muchísimo que ver, además, con las fuerzas antidemocráticas, con las fuerzas tiránicas que rigen algunos países de América Latina, todavía para desgracia de América Latina y para desgracia de su democracia. Y dijo que en pocos días se conocerá detalles sobre las protestas. Nosotros los tenemos claramente identificados. En los próximos días tendremos nosotros resultados acerca de todo aquello. En el caso de Ecuador, Moreno apuntó al gobierno anterior de estar detrás de los hechos violentos. Inclusive hay algunos que se han refugiado sin tener ningún tipo de acusación, se han refugiado en embajadas, como el caso de la Embajada de México, en la cual se refugió un grupo de gente que no tenía ningún tipo de acusación. Después lo comprendimos con toda claridad, pues estaban sencillamente refugiándose porque tenían la conciencia que les estaba pesando. El presidente colombiano Iván Duque, de su parte, manifestó que buscará fortalecer mecanismos de la sociedad migrante venezolana. Y reiterar el rechazo nuestro, siempre claro e inequívoco, a la dictadura en Venezuela y buscar el fortalecimiento de las instancias genuinas que han sido reconocidos por más de 50 países. Ambos mandatarios se reunieron conjuntamente con sus ministros para tratar algunos temas que les preocupan, como por ejemplo la ejecución de proyectos en la frontera norte para combatir a grupos irregulares. Hacer referencia a los avances que hemos tenido con la conexión de la Espriella Río Mataje. Ya tenemos mayor transitabilidad y esperamos que el tramo que falta por pavimentar esté concluido en el segundo semestre del año 2020. Desde el 2012 hasta la fecha se han efectuado 7 gabinetes binacionales, los cuales se desenvuelven en un esquema de 7 ejes temáticos en los ámbitos de seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales y Plan Binacional de Integración Fronteriza. Paul Coello, 24 horas. La Comisión Ocasional de la Asamblea que investigó el paro de octubre defiende el informe que concluyó que las movilizaciones son producto del decreto 883 y hace un llamado para que las autoridades investiguen. Lo que no consta en el informe son nombres de responsables sobre lo que ocurrió del 2 al 13 de octubre, tema que ha sido cuestionado por los asambleístas.
El objetivo de la comisión no es determinar responsabilidades políticas, ese es el objetivo de los juicios políticos. Lo que nosotros hacemos es un llamado al diálogo. Bajo esa premisa, el informe de la Comisión del Paro no tiene nombres ni responsabilidades políticas respecto a los hechos ocurridos durante los primeros días de octubre. Así fue aprobado por 6 de los 7 miembros de la Comisión Ocasional. Ellos sostienen que es un informe objetivo y dejan en manos de las autoridades de justicia. En este momento lo que hemos determinado que son qué cosas tiene que hacer cada institución. Quienes tienes que determinar el tipo de delito, el tipo de responsable, y esa es la Fiscalía. Y la comisión no cayó en el simplismo del relato oficial de querer judicializar hechos políticos. El informe tiene 10 conclusiones. La primera de ellas es que fue el decreto ejecutivo 883 el detonante para las movilizaciones. Que todos lo sabemos. La Asamblea lo acaba de decir a través de este informe. Para César Ron, miembro de la comisión, quien no estuvo en la votación del informe y que tampoco lo apoya, se mantiene en que falta contundencia en el documento, porque hubo hechos graves. Han sido muy cautelosos y aquí no hay que ser cautelosos. El atentado contra la seguridad pública es gravísimo. Los hechos son evidentes. Por ejemplo, entrenamiento militar, preparación previa con escudos metálicos prefabricados y la quema del edificio de la Contraloría General del Estado. Si estas evidencias no son hechos suficientes para hablar de su versión, entonces ¿de qué estamos hablando? Incluso cree que el informe tiene una inclinación hacia un sector. Los derechos humanos tienen que investigarse de manera imparcial para los que protestaron y también para los miembros de la fuerza pública. Lo que no se acogió fue la tesis del gobierno sobre el golpe de Estado. Esto fue apoyado por los oficialistas. Los 10 puntos de las conclusiones no se habla en contra del gobierno, más que en 2, que se hablen de posibles infracciones. El texto promete un seguimiento a todas las acciones que se vayan a tomar por parte de las autoridades. Sin embargo, fuera de la comisión, asambleístas consideran que el informe deja una deuda. Se dijeron cosas muy fuertes en el tiempo del paro, en las comparecencias, y aquí no veo que existen conclusiones determinantes. Sin embargo, estas y otras posturas se expondrán en el Pleno de la Asamblea Nacional una vez que tengan que analizar este informe, que posiblemente sea la siguiente semana. Allí deberán decidir si se acogen o cambian este informe presentado por la Comisión Ocasional del Paro. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La audiencia de revisión de medidas cautelares para Paola Pavón se fijó para el próximo lunes 16 en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Mientras tanto, se dilucida su situación al frente del Consejo Provincial de Pichincha, pues los 60 días de licencia ya concluyeron. El Estado ecuatoriano sí acatará el pedido de medidas cautelares emitidas por la CIDH en favor de la prefecta Paola Pavón. La Secretaría de Derechos Humanos será la encargada de coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento a ese pedido. Hará una reunión con la Secretaría de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad, el Ministerio de Salud, que tiene una dirección para personas privadas de libertad, y de esta manera en la privación de libertad tengan las mejores garantías posibles. Pero como el tema es de competencia exclusiva de la justicia, ya se fijó para el próximo lunes 16 de diciembre a las 8:30 la audiencia de revisión de medidas cautelares de Paola Pavón. Pavlova Guerra será la jueza como presidenta subrogante de la Corte Provincial de Pichincha. Porque el gobierno no decide si es que se libera o no se libera a una persona. Eso está en manos de jueces y de fiscales. Pero mientras se da trámite por la vía judicial, en el ámbito administrativo se piden cuentas por la ausencia de Pavón en el gobierno provincial de Pichincha. Es el artículo 43 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial que les manda a los consejeros provinciales, repito, a los alcaldes de Pichincha y a los de las juntas parroquiales que fiscalicen. Son atribuciones, de acuerdo al artículo 47, fiscalizar las acciones del Ejecutivo Provincial. ¿Quién es el Ejecutivo Provincial? El prefecto y el viceprefecto. Nada se ha dicho de ello. Y sostiene que es el propio Consejo Provincial el que debe pedir cuentas de la ausencia de la prefecta y tomar decisiones, o pena de incurrir también en omisiones los consejeros. ¿Cómo le entrega vacaciones? Son 60 días de licencia.
ahora le da vacaciones, sin que todavía la señora Pavón haya cumplido 11 meses consecutivos en el cargo. Mientras se resuelve el tema por la vía judicial y administrativa, el cargo de Paola Pavón como prefecta de Pichincha pende de un hilo, pues la revisión de medidas cautelares no necesariamente implica que recupere su libertad, y si eso no ocurre, sería cuestión de tiempo la pérdida de su cargo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. A propósito, el viceprefecto de Pichincha, Alexandro Tonelo, asegura que desde el gobierno de la provincia no se contempla la posibilidad de una destitución a la prefecta Paola Pavón. A Pavón se le concedieron 11 días de vacaciones anticipadas, pero no se descarta la figura de una subrogación indefinida para evitar que deje el cargo. O hay la opción de que el Consejo, que el Pleno resuelva la destitución después de que transcurran esos 11 días. No creo. Nuestro escenario es que la prefecta recobre su libertad antes de que venzan estos 11 días de vacaciones. ¿No hay opción de extender licencias, de extender vacaciones o extender permisos? Sí hay posibilidades. ¿Cuáles? En su momento haremos conocer. Esto se va a dirimir el día viernes, la reunión de consejo el viernes, y sería importante. Licencia, vacaciones, permiso. Puede ser una subrogación indefinida a mi persona. Las rutas y frecuencias de TAME serán revisadas en una oferta y demanda, aseguró el gerente general de la compañía, Luis Miguel Reyes. Además, afirmó que la ruta Quito-Loja-Quito está garantizada, ya que cuenta con los servicios adicionales de otra operadora con la que se firmó un convenio. Que los lojanos pueden estar tranquilos, dice el gerente general de TAME, Luis Miguel Reyes, ya que la ruta Quito-Loja-Quito está también cubierta por la compañía Aeroregional, que suma 11 vuelos semanales adicionales a los que ofrece TAME. Así lo explicó. Existe un acuerdo, también un convenio entre las dos aerolíneas para poder apoyarnos y generar un acuerdo de protección de pasajeros. Pablo Galindo, subsecretario de Transporte Aéreo, lo confirma. Contaremos un total de 22 frecuencias a la semana con un promedio de 3.500 asientos disponibles para la ciudadanía en Loja. Desde TAME se asegura que el avión Embraer que dejó de volar en esa ruta este fin de semana cumplió su vida útil en la compañía y que será vendido junto a otras aeronaves. Tenemos una reunión ya la semana próxima, aparecen ya nuevos interesados que tendríamos que iniciar un proceso de valoración del avión. Se refirió también a la posibilidad de revisar otras rutas y frecuencias. Nosotros seguimos desarrollándonos en base a lo que nos dice la oferta y la demanda. Si es que la demanda nos exige mayor presencia en diferentes ciudades del país, pues de ahí estaremos. Son varias de las acciones que se enmarcan en el Plan Estratégico 2017-2021, dijo Reyes. TAME continúa tratando de equilibrar sus finanzas, reconoce, y la tarea no es poca. En 2018 la compañía canceló 61,27 millones de dólares en deudas, pero aún hay otro tanto por pagar. Hay mucha más credibilidad en cuanto a lo que son los acreedores y vamos por muy buen camino. Hasta 2015 TAME perdió 145 millones de dólares según la Contraloría por, entre otras cosas, rutas internacionales nada rentables que fueron canceladas. Sin embargo, Reyes, quien asumió el cargo en octubre pasado, sostiene que hay otras rutas internas que seguirán funcionando pese a todo. Tenemos un compromiso social que es importantísimo tomar en cuenta también al volar a ciertos destinos que no son rentables, pero que estamos haciendo servicio por el compromiso que tenemos con el Ecuador. Prefiere no hablar de quiebra ni de cifras en rojo, que si bien TAME ha atravesado momentos difíciles, dice su gerente, la idea es que pronto termine de despegar. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias. La audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016 fue diferida para el próximo 3 de enero, fecha en la cual la jueza Daniela Camacho dará a conocer quiénes de los 24 procesados irán a juicio por cohecho.
Un nuevo diferimiento dilata la resolución de la jueza nacional Daniela Camacho respecto a quienes de los 24 procesados por cohecho enfrentarán una etapa de juicio. La quinta ocasión que se interpone entre la instalación de la audiencia preparatoria de juicio y su desarrollo. En 3 ocasiones la audiencia se difirió previo a iniciar esta etapa, una durante su desarrollo y esta última previa a conocer el auto de llamamiento a juicio. Para la experta penalista Paulina Araujo, los constantes diferimientos debieran haber sido argumentados. Caso contrario, podrían implicar sanciones. Bien puede disciplinariamente el Consejo de la Judicatura, al enterarse obviamente de que hay profesionales del derecho que ejercen deslealmente la profesión. Las razones para interrumpir el transcurso normal de esta causa penal han sido varias, desde ausencia de los abogados por temas de salud, por estar fuera del país, hasta las manifestaciones de octubre y 2 recusaciones en contra de la magistrada que lleva la causa. Si ya son reiterados pedidos y se da cuenta que lo que está es entorpeciendo la causa del proceso, el juez puede negar, pero obviamente luego alegarán que no hubo el debido derecho a la defensa. Si han sido 3, 4, 5 diferimientos y fueron sustentados, yo no le veo problema, la verdad. No entiendo tampoco cuál sería la estrategia de dilatar. Por lo pronto, el 3 de enero a las 9 horas, la jueza nacional deberá indicar quiénes de los 24 procesados, entre los que se encuentra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, obtendrán auto de llamamiento a juicio. Una etapa que, según los defensores, tomará más de 2 meses, pues son cerca de 100 testigos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un tribunal del Guayas decidió que el exfuncionario del IES, Walter Andrade, sea sentenciado como coautor y ya no como cómplice de lavado de activos tras una apelación presentada por Fiscalía en el caso por el que en mayo pasado se sentenció al exministro Iván Espinel. Fue en el tercer día de la diligencia en el que se dio a conocer la resolución. Este miércoles la audiencia se instaló a las 10 de la mañana, solo para escuchar el dictamen del tribunal compuesto por los jueces José Cuellar, Juan Paredes y Henry Morán, quienes acogieron parcialmente la apelación a la sentencia que presentó Fiscalía y con la que Walter Andrade, exfuncionario del IES y mano derecha del exministro Iván Espinel, irá a prisión por 10 años en calidad de coautor. El tribunal ha aceptado parcialmente la apelación de Fiscalía. Ustedes ya tienen conocimiento en cuanto a la pena impuesta en calidad de coautor al señor Walter Andrade. Ha sido de 10 años y en un inicio fue por el Tribunal de Garantías Penales de 3 años y algunos meses. La resolución del tribunal en varios de los temas equivoca por completo los hechos sobre los cuales se ha versado en este proceso. Esto quiere decir que la resolución de los jueces está basada en hechos equivocados. Vamos a ejercer obviamente todos los recursos horizontales y verticales que nos permite la ley. El tribunal además ratificó las sentencias de Juan Carlos B. y Joana B. en calidad de cómplices. Sus abogados abandonaron la sala en el primer día de diligencia que se realizó el lunes, por lo que fueron representados por un defensor público. Fiscalía además apeló el monto que se lavó, ya que considera que ese valor supera los $700,000. No se ha pronunciado el tribunal al respecto y considero que ya en su pronunciamiento escrito y fundamentado en este caso, pues lo hará y tendremos conocimiento al respecto. La sentencia de 10 años de prisión impuesta al exministro Espinel en calidad de autor fue ratificada. Si el monto se revisa, la reparación al Estado, hoy fijada para él en $500,000 y para los demás en $10,000, podría incrementarse. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El 53% de las firmas presentadas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana fue rechazada por el CNE. Restan 2 meses para que el comité que impulsa la propuesta recolecte las firmas restantes. Los intentos por eliminar el Consejo de Participación Ciudadana vuelven a surgir tras los primeros 3 meses de gestión de los nuevos miembros de esta entidad de transparencia. El Comité por la Institucionalización Democrática presentó 226.168 firmas para respaldar su propuesta de reforma parcial a la Constitución y con ello la desaparición de esta entidad. Solo 106.301 fueron validadas por el CNE. Organizaremos a los equipos de voluntarios en el país para poder completar las firmas que nos faltan, que alrededor del 20% del total de firmas que debemos recolectar. Más del 53% no han sido aceptadas. Eso es un llamado a la atención
sobre todo al Consejo Nacional Electoral, porque deben existir procesos nítidos y transparentes. El comité tiene 3 meses para conseguir las 26.319 firmas que hacen falta para cumplir con las rúbricas que representan el 1% del padrón electoral y así consultar al pueblo ecuatoriano la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el cambio de modelo de la Asamblea Nacional. La integración en 2 cámaras, la creación de un Senado, el cambio de requisitos para ser asambleísta y para ser senador. Para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, en esta primera etapa de validación ganó la ciudadanía, pues se respeta el voto popular que eligió por primera ocasión a sus 7 miembros. Hay la voluntad del pueblo ecuatoriano, por 3 ocasiones han votado esto y aquí hay que respetar, nadie por encima de la ley. No es posible que tanto poder se ejerza en tan pocas manos. El Comité por la Institucionalización Democrática tiene hasta el 29 de febrero de 2020 para entregar sus firmas y respaldos. Solo allí se determinará si el futuro del Consejo de Participación quedará en manos del pueblo ecuatoriano. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El nuevo ministro de Energía y Minas llama la atención sobre la intención de desplazar a la minería legal para que la minería ilegal explote los recursos. Además, explicó la importancia de garantizar la seguridad jurídica y respetar los contratos mineros para evitar futuros arbitrajes. Uno de los grandes proyectos mineros exportó su primer cargamento de concentrado de oro. Se trata de la mina Fruta del Norte en Zamora Chinchipe. Esto, según el ministro de Energía y Minas, José Augusto, es clave para la nueva etapa del sector minero. Mostrar a la ciudadanía y al mundo que hacer minería responsable, sostenible, cuidando las fuentes hídricas, sí es posible. Para el expresidente de la Cámara y experto minero, Santiago Yepes, consolida un importante hito para el desarrollo del país y además marca el camino de lo que tiene que ser la gestión del nuevo ministro. El hecho de poder propiciar, sin duda, un avance concreto del sector minero industrial, completando varios procesos que han tomado mucho tiempo, sin duda uno de los temas primordiales, el otorgamiento de concesiones mineras, la reapertura del catastro minero. Al respecto, el ministro aseguró que se realizará el próximo año. También tiene en sus manos importantes temas pendientes, como viabilizar los proyectos Río Blanco y Loma Larga en la provincia de La Suay. Porque aquí el proyecto no contamina fuentes de agua por su ubicación y las cotas que tenemos. En el caso de Río Blanco, la equivocada aplicación de un tema de consulta previa en una zona en la que no existen comunidades ancestrales. El ministro Augusto está consciente de la necesidad de garantizar seguridad jurídica para las inversiones. De no tratarse este tema seriamente, nos puede llevar a un arbitraje. Nosotros ya tenemos una tradición malhadada de haber perdido muchos arbitrajes, porque no ha honrado los contratos. Y también tiene claras las intenciones de la minería ilegal. Porque parecería que lo que se quiere es desplazar a la minería legal y poner la minería ilegal con todos los problemas que tiene. Propiciar la minería ilegal por medio del detenimiento de actividades formales, esto tiene que ser totalmente detenido. Para esto hace nuevamente un llamado a la Corte Constitucional. Por favor, apelamos a la Corte Constitucional también, que haga un análisis serio de esta situación. Solo en 4 proyectos Ecuador tiene un potencial minero de alrededor de 16.000 millones de dólares. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La poca o nula formación de los jueces estaría afectando su desempeño en el cargo. Así lo sostienen 2 expertos en el tema judicial. Desde la academia se piden cambios de fondo para que el sistema del país, el sistema judicial, jurisdiccional del país, avance. Solo en lo que va de este año, más de 500 servidores judiciales fueron sancionados por temas disciplinarios. Según datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura, de esa cifra, 47 funcionarios fueron destituidos, 19 de ellos jueces, 5 fiscales, 3 defensores públicos y 20 que ocuparon otros cargos en la función judicial. 13 de los magistrados separados incurrieron en manifiesta negligencia y 6 en error inexcusable dictaminado por un juez superior. Para el ex juez y actual catedrático Pablo Vallejo, esta realidad tiene una sola explicación. Esto viene de una falta de formación absoluta de los jueces, desde el colegio, no digo de la universidad, desde el colegio. Una situación que se ve reflejada en las sentencias que para Vallejo tienen 3 constantes. O copiar de una sentencia parecida de otro que ha hecho, o sencillamente delegarle a una persona que se la haga porque él no entiende cuál es el fenómeno. Y tercero, por una falta de una incuria, ¿no? Diríamos una negligencia
una laxitud para poder entender los fenómenos jurídicos. Días atrás, Paolo Comanducci, especialista en argumentación jurídica y rector de la Universidad de Génova, visitó la ciudad y pudo conversar con juristas y estudiantes de derecho. Ahí, entre otros temas, resaltó la necesidad de independencia. Falta una independencia del Poder Judicial frente al Poder Político. Y esto genera también un desprestigio de la magistratura, porque su característica fundamental debería ser la imparcialidad. Comanducci dijo no estar a favor de las evaluaciones públicas, sino más bien casa adentro y que éstas sean de forma constante. En general son mejores los controles que sobre los fallos y las motivaciones de las sentencias se hacen en el interior del Poder Judicial, que cuando se somete este escrutinio a poderes diferentes, como puede ser el poder político. El 15 de octubre pasado, el Consejo de la Judicatura confirmó la destitución de 26 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La evaluación fue realizada por un comité evaluador conformado por 18 académicos y juristas. Los cesados iniciaron ya el camino de la demanda internacional. Joana Ramos, 24 horas. Un camión que trasladaba licor se volcó esta madrugada en la vía Ambato-Riobamba. El conductor falleció. Así quedó este vehículo, totalmente destruido. La llamada de emergencia al ECU 911 fue en horas de la madrugada, cuando moradores del sector San Pablo, en la Panamericana Norte, a 15 minutos de Riobamba, escucharon un estruendo y al salir se percataron que un camión se había volcado. De pérdida de pista con volcamiento de un ciclo. O sea, está totalmente destruido el camión. Policía y personal del cuerpo de bomberos llegaron a este lugar. El conductor había quedado bajo el camión, sin vida. Accidente que ocasionó varios daños en la vía pública. Sí, al momento nosotros verificamos alrededor del camión y hay una persona fallecida. Cumplía la ruta Quito-Riobamba, transportaba licor, el que estaba desperdigado por todo el lugar. Pese a la falta de iluminación y a la dificultad, se logró rescatar el cadáver. Se ha visto a cada momento los accidentes. Nosotros al momento estamos esperando que empiece, o sea, que llegue la señora fiscal para proceder a remover los escombros y proceder a sacar el cadáver. La persona fallecida no era propietario del camión, tan solo cumplía su trabajo, el mismo que no pudo concluir. Se conoce que salió de la ciudad de Quito y el dueño se está dirigiendo hasta este momento al lugar para poder verificar la información. Personal del CIA determinarán las causas y responsabilidades de este siniestro vial. Está por determinarse, estamos viendo las posibles causas y se dará a conocer en su momento oportuno. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas.